Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Amén. Qué bendición, mi amado, en esta hermosa mañana. De gran bendición. Bienvenido a los nuevos, a los que están aquí hoy visitando por primera vez, por segunda o tercera vez. Bienvenido de parte del Ministerio Jesús Abre las Cárceles, Iglesia Nueva Jerusalén. Amén, mi amado. Bueno, hoy vamos a tocar un tema. No es un tema explícitamente en un solo texto, mi amado. Vamos a tocar un tema diferente de las cosas las cuales son difíciles nosotros de poder, de que pensamos poder renunciar o aceptar en nuestra vida, mi amado. Amén. De nuestra manera vieja de vivir y no aceptamos nuestra manera nueva de vivir con Cristo Jesús. Y el Señor me ha inquietado de esta forma en este hermoso día, en esta hermosa mañana, de tocar un tema muy importante para nosotros como cristianos, como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, las cuales ya no hacemos parte del mundo, amén, sino parte del reino de los cielos. Amén. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre. Mis amados hermanos, pueden sentarse. Vamos a hacer un breve comentario o un breve introducción para que pasemos a la palabra ahorita, y primeramente vamos a orar para que el Señor tome el control de esta mañana y de su palabra. Amén. Amantísimo y soberano Dios, Padre, te adoramos y te bendecimos, mi Rey. Para ti es toda gloria, para ti es toda alabanza, para ti es todo, papá. Gracias por permitir una vez más en esta hermosa mañana, día domingo, Padre, que estemos unánimemente en este lugar reunidos, Padre, juntos, todo en amor, en un solo sentir hacia ti, Padre, presentándonos ante tu presencia, Padre, uniéndome a la oración de mis amados hermanos, Señor, pidiéndote que si en algo te hemos fallado, Padre, que si en algo te hemos fallado nos halles el perdón en esta mañana. Te pedimos grandemente, Señor, intercedemos por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas, por todos nuestros núcleos familiares, Padre. Toma el control con tu Espíritu Santo en este lugar. Desciende y fluye en cada una de las vidas las cuales se encuentran en este lugar, en cada uno de nuestros ser. Que seas tú, Padre, hablando por mi boca, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, mi Rey. Bendice y guarda a cada uno de la Grey, a cada uno de los que hacen partícipe de tu iglesia en estos momentos, Padre, y aquellos visitantes que están en este lugar, Padre. Ayúdales grandemente en este hermoso día, que hoy esta palabra entre, penetre y haga el efecto necesario en cada uno de nuestras vidas. Gracias te doy por todo, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, ustedes saben como humanamente, como seres humanos, como siempre tendemos a vivir en el mundo, en las cosas del mundo, siempre vamos a tender a pasar a las cosas del mundo, siempre llevamos un tema parecido, porque es que tenemos que entender, amén, una vez por todas, que cuando somos hijos de Dios somos nuevas criaturas, amén, y mucho se nos hace difícil, mi amado, y complicado poder aceptar las cosas, las que el Señor, la que Dios tiene preparada, o la que Dios quiere que seamos para Él, y cómo vivamos para Él, y cómo nos comportemos para Dios, amén. Se nos hace difícil, mi amado, muchas veces, y a muchos nos incomoda, mi amado, y tenemos que aceptar que Dios hace como Él quiere, y tenemos que aceptar cómo quiere que vivamos para Él, amén, no que vivamos en el mundo diciendo que somos de Él, amén. Si bien es cierto, mi amado, una persona que está equivocada, o cualquiera que estemos en un error, que lo hemos estado muchas veces, siervo, no podemos decir que no, amén. No aceptamos, una persona en el error no acepta el error, amén. Una persona que esté equivocada nunca va a aceptar el error, va a ser difícil aceptar el error. Una persona que ha pasado, mi amado, como nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, mi amado, tenemos que ser diferentes, amén, y debemos entender que tenemos que renunciar, y que hay muchas cosas las cuales Dios quiere que cambiemos para Él. Debemos aceptar en nuestra vida que tenemos una vida nueva, mi amado, no esa vida pasada, esa vida antigua. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mi amado, amén. Dejar esa manera mala de vivir, de la vieja vida pasada, del viejo hombre, del antiguo hombre, mi amado.
Amén. De pronto muchos dicen que es difícil, que Dios cambia en su momento. Siempre hemos tocado este tema muy seguidamente acá unánimemente con mis hermanos, porque a veces estamos equivocados, siervos, malinterpretamos las cosas, porque el Señor cambia así a uno, pero si tenemos la disposición de nuestros corazones en hacerlo, si mientras no nos cambia, mientras estamos ahí esperando que Él nos vaya a cambiar, y Él tiene la misericordia de nosotros, mi amado, pero si no tenemos la disposición y le abrimos el corazón al Señor, no vamos a cambiar. Vamos a estar allí siempre esperando el cambio y nunca lo va a ver. Amén. Tienen que pasar cosas en nuestras vidas tremendas para poder entender, para que le abramos el corazón al Señor y empiece a cambiar nuestras vidas. Pero de eso depende de que usted entienda que para el Señor, usted y yo entendamos que para Dios tenemos que ser nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mi amado. Amén. Y hay muchos, y hay a quienes que dicen que eso es ridículo, anticuado, viejo, que aquellos son religiones, que religiosidad. Bueno, tendrán que darle cuenta al Señor, mi amado, porque es que el Señor esta es la verdadera evangelio, la religiosidad que dicen ellos, los locos, aquellos. Amén. Los que son anticuados, viejos. Recuerde que son las sendas antiguas las que tenemos que volver. Amén. Volvamos a las sendas antiguas, al verdadero evangelio, al evangelio de Cristo Jesús, si queremos que nuestras vidas sean salvas, mi amado. Amén. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. Y hoy queremos hablar, mi amado, de que debemos aceptar todo lo que Dios, lo que el Señor quiere que hagamos para Él. Amén. Debemos aceptarlo, mi amado, y que no cuestionemos sus decisiones, sus preceptos, mi amado, lo que Él quiere para nosotros. Y primer punto es aceptar la vida nueva en nosotros. Amén. Si ustedes saben, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice, mi amado? Amén. De modo que, ¿qué? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todo el mundo sabemos ese versículo de memoria. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no la sabemos de memoria, este versículo hermoso, ¿verdad? No hay uno en la iglesia que no se lo sepa. Que todos los que estamos en Cristo debemos ser nuevas criaturas. Y que las cosas viejas tienen que pasar. Y que aquí todas no son hechas nuevas, pero no queremos aceptar la nueva vida que tenemos con Cristo Jesús. Amén. No queremos aceptarla, mi amado. Queremos estar en Cristo, pero con la vida vieja. Y recuerde que usted murió juntamente con Cristo y resucitó juntamente con Él cuando usted lo aceptó a Él. Es decir, es una nueva vida, una nueva criatura. Un hijo de Dios, pasó a ser hijo de Dios. De ser un hijo de las tinieblas del diablo, pasó a ser hijo de Dios. Y por eso, mi amado, tenemos que aceptar la vida nueva en nosotros. Cada creyente tenemos que aceptar nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, ustedes recuerdan cuando decimos que nueva criatura, mi amado, que las cosas viejas pasaron y aquí quedan hechas nuevas, tiene que ver que una conversión en nosotros para Dios, ¿verdad? Una conversión en Cristo Jesús tiene que haber en nosotros, porque ya Cristo es el que mora en nosotros, su Espíritu Santo. Y tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Tiene que haber un nuevo nacimiento, mi amado, de una vez. Ustedes recuerdan lo que dice Juan, capítulo 3, del versículo 3 y 5. Vamos a buscarlo, mi amado. El que lo encuentre lo puede leer, siervo. Juan, capítulo 3, del 3 al 5. Amén. Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo que tendría que nacer de nuevo, ¿verdad? Y vemos que Nicodemo debería que nacer de nuevo. Usted y yo nacimos de nuevo, mi amado. Amén. Nicodemo debería nacer de nuevo para poder entender o para poder entrar al reino de los cielos.
eso tendría que ser Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo, mi amado, y por ende debemos aceptar nuestra vida nueva en Cristo Jesús, porque Cristo ya está en nosotros. Amén. Y aquellos que no han aceptado a Cristo en el día de hoy, entendamos de que para nosotros decir somos nueva criatura, somos hijos de Dios, tenemos que aceptar a Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, morimos al viejo hombre, el cual llegamos y confesamos tener a Cristo en nuestros corazones y empezar una nueva vida de ahí para allá. Que la que Él comenzó, la perfeccionará. Pero desde ahí en adelante, mi amado, que muchos estamos engañados, siervo, que Dios es el que hace, Dios perfecciona, pero seguimos en la misma inmundicia, en el mismo pecado, en el mismo fango, esperando que Dios nos va a transformar, pero no queremos aceptarlo de corazón, que somos nueva criatura y tenemos que renunciar al viejo hombre pasado, a la vieja manera de vivir. Dios me va a ayudar de aquí en adelante. En cuanto yo lo acepté, sí tenemos cosas, Él nos va a ir perfeccionando hasta su venida, pero nos atenemos a eso, siervo, y no es así, mi amado. Tenemos que entender que cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted es nueva criatura. Usted es nueva criatura y Él va a empezar a ayudar. Su Espíritu Santo va a empezar en nosotros a ayudarnos de aquí en adelante. Amén. Siendo una nueva criatura ya. A que no caiga ¿qué? En el error. A que siga perseverando cada día más, mi amado, ¿verdad? No que yo de aquí soy hijo de Dios, he aceptado a Cristo Jesús y voy a seguir en las mismas hasta que el Señor le plazca cambiarme, porque es verdad, Él nos necesita, nosotros necesitamos de Él, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Amén. Y si nosotros le aceptamos a Él, tenemos que despojarnos, abrir nuestro corazón para que Él haga lo que va a hacer en nosotros, amado, para que Él haga la obra en nosotros, siervo. Es lo único que tenemos nosotros que hacer, aceptar la vida nueva en cada uno de nosotros. Amén. Tener un andar, un vivir, todo nuevo en nuestra vida, cosas nuevas, dice la palabra. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, siervo el que lo encuentre, capítulo 21, versículo 5. Amén. Apocalipsis 21, versículo 5. Amén, gloria a Dios. Amén. El que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién sería, mi amado? Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice la palabra. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Es decir, mi amado, ese que está hablando aquí fue el mismo que fue y dio todo en la cruz del Calvario, fue el que hizo, el que se entregó por usted y por mí, mi amado, por la gracia, por el amor de Dios, de su Padre, entregar a su Hijo por nosotros. Y si usted hoy lo acepta, siervo, amado, dice, ese que estaba allí sentado en el trono, dice que hace nueva todas las cosas. Y si usted hace parte de Cristo Jesús, tiene que ser nuevo en totalidad. Amén. Si no lo somos, no lo tenemos todavía, mi amado. No lo hemos tenido si estamos todavía en un tirintín tan. Tenemos que aprender a conocer a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que aprender a conocer a Cristo Jesús, aceptarlo de corazón. Y no hay duda, mi amado, que Cristo es el que cambia y transforma todas las cosas. Y todo lo hace nuevo, siervo. Solamente Cristo Jesús. Cuando hemos nacido de qué, como dice la palabra, del agua y el Espíritu. Amén. Somos ¿qué, mi amado? Hombres nuevos. Somos hombres nuevos. Amén. Y Dios lo que quiere es que seamos aún más nuevos cada día más. No que seamos nuevos hoy y mañana seamos viejitos y mañana seamos menos, no. Nuevo cada día más. Esa es la perfección que Dios nos va dando todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra hasta su venida. Y perfeccionándonos de pasar de una muerte a vida, de un viejo hombre a una vida nueva, hacernos cada día más nuevo, más hermoso en sus manos para Él.
Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, mi amado. Cada día más que avancemos con Él. Amén. Dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y usted es una nueva creación. Nada de lo que usted quiere implementar, de lo que yo piense, como le estoy diciendo ahorita, que es que yo pienso, no, que Dios me va a cambiar de aquí en adelante. Yo sé que este es pecado, pero yo lo voy a hacer porque Dios es el que me va a cambiar. Amén. Estamos equivocados. Porque si sigue en el pecado, si sigue haciendo lo que usted es consciente que es pecado, que usted tiene que dejar, que usted tiene que abandonar, usted no va a cambiar. Amén. Usted lo va a llevar a donde, a la muerte. Va a seguir muertecito porque usted no quiere cambiar, mi amado. Es usted el que tiene que poner la disposición en su corazón, como vuelvo y le digo desde el principio, para poder ser salvo, para que cambie, para que el Señor entre en su Espíritu Santo a poder cambiar su vida. No hay otra, mi amado. No hay otra. Yo también decía lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque yo decía lo mismo. Amén. ¿Cuántos años desperdiciados esperando que Dios, soy de promesas, que mi familia es cristiana, yo soy desde cuna? Con eso me llenaba y me jactaba mi boca diciendo que Dios tiene misericordia y Él me va a perfeccionar, me va a... Oye, Señor, no, tuvo que haber llegado en mi vida lo que me llegó para poder reconocer que yo no era nada sin Él y que si no lo aceptaba y le abría mi corazón y que renunciaba a mi pasado, que amén, que aún tenemos que renunciar a muchas cosas, más no somos perfectos, pero es que hay un detalle, pero si nosotros dejamos, nunca vamos a lograr. Amén. Nunca vamos a lograrlo. Entonces por eso es que le digo, mi amado, tenemos que tratar de decir que si usted sabe que es malo, ya es malo. Amén. Diferenciar lo malo de lo bueno, mi amado. Lo bueno es bueno y todo lo de Dios, lo malo es del diablo. Todo lo que sea malo nos trae muerte, nos trae condenación, mi amado. Amén. Entonces nada de lo que usted pueda implementar de su propio conocimiento le va a salvar ni le va a cambiar. No, porque es que yo hoy no tomo más, hoy no meto más vicio y aquí me estoy, porque yo digo, no, es que yo le voy a abrir el corazón a Dios para que Dios entre en mí y está mi voluntad de que hoy me provocó. Claro que como usted está contaminado, usted le va a provocar hoy un ron, le va a provocar un vicio, le va a provocar lo que vaya, una mujer lo que vaya a provocarle, pero es que usted ya, Cristo está en usted, usted tiene el autocontrol, el dominio suyo, decir no, hoy no. Entonces cuando usted dice no, el Espíritu Santo dice, Él dijo que no, le voy a ayudar a que no lo haga. Pero si yo digo, es que no, pero es que mañana el Señor mañana me cambia, mañana me ayuda. No, porque en ese mañana Él no le va a ayudar. Él le va a ayudar en cuando usted tome la decisión de decir no. Y Él entra a ayudarle a que usted lo que sintió en el momento se le fue y le abrió los ojos y vio la verdad. Y le ayudó el Señor en el momento por su Espíritu Santo a cambiar, mi amado. La vida nueva en cada uno de nosotros, mi amado, hace una nueva nación, una nueva todo, mi amado. Cuando usted cambia, cambia su familia. Cuando usted cambia, empieza a cambiar su amigo. Amén. Yo siempre lo he dicho, somos nosotros que vamos a cambiar al mundo, no el mundo a nosotros. Amén. El mundo tiene que convertirse a nosotros, porque Cristo Jesús está en nosotros, no nosotros al mundo. Entonces por eso es que tenemos que entender, mi amado, que de una vez por todas tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Porque hemos sido lavados con su sangre preciosa, ha sido borrado todo, la iniquidad, toda la maldad de nosotros. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. Todo tiene que ser nuevo en nosotros. Todo, mi amado. Amén. Tenemos que tener una renovación. Tenemos que tener aquello hermoso y precioso. Amén. Una regeneración para Dios, para Cristo. Amén. No seguir allá metido en el pecado, metido en inmundicia, mi amado. No, la Biblia dice que Él nos salvó no por obra de justicia, amén, que nosotros hubiéramos hecho. Por eso le digo, como le dijo ahorita, nada de lo que usted pueda implementar para salvarle, para ser salvo, para salir del pecado, nada lo va a lograr, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y si usted no le abre el corazón al Espíritu Santo, si usted no le abre el corazón al Cristo Jesús para que el Espíritu Santo empiece a hacer lo que va a hacer en su vida, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Esto es duro? Yo sé, es duro y difícil,
pero no imposible, mi amado, sí se puede. Decir que es fácil es echarle mentira y mentirme yo mismo, ¿no? Decir que no, es difícil, mi amado, pero se puede con Cristo Jesús. Se puede. Amén. Y tenemos que empezar a cambiar, mi amado. A empezar a cambiar. Amén. Tito 3:5, búsquelos, ahí dice lo que acabo de leerle, lo que acabo de expresarle. Dice la palabra ahí, que no nos salvó por obra de justicia, amén, por la cual nosotros hubiéramos hecho de ninguna manera. Amén. Entonces, mi amado, por eso tenemos que, segundo punto, hacer morir la vida vieja, la vida antigua. Tenemos que hacerla morir, mi amado. Tenemos que hacerla morir, porque todo lo que nosotros traíamos antiguamente en nuestra vieja era que por nuestros propios esfuerzos y nuestros propios medios, conocimientos humanos que eran ¿qué? Diabólicos, ¿verdad? Eso lo adquirimos y todo lo que teníamos y todas las maldades que hicimos por nuestros propios conocimientos, porque no teníamos apoyo. ¿Y dónde nos llevó? Amén. Que por misericordia de Dios estamos aquí. No pasamos a una muerte terrenal, carnal, pero si estábamos muertos espiritualmente, estábamos igual. Amén. Una persona cuando no tiene a Cristo Jesús en su corazón, está muerto en vida, está muerto espiritualmente, mi amado. ¿Por qué dice que nueva criatura? Él vive con Cristo Jesús, porque cuando acepta a Cristo Jesús, resucita juntamente con Él. Amén. Resucita juntamente con Cristo Jesús y es una nueva criatura. Amén. Entonces por eso, mi amado, tenemos que hacer morir a la vieja, antigua manera de vivir. Amén. Nos equivocamos muchas veces. Nos podemos equivocar. Yo no estoy diciendo que no, pero de esa equivocación tenemos que salir y enmendar ese error y seguir adelante, abriéndole el corazón a nuestro Señor Jesucristo para que empiece a hacer la obra nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Para que lo que haya hecho el Hijo no sea en vano, mi amado. Amén. Dice, vamos a Colosenses, mi amado. A Colosenses 3, mi amado. Vamos allí para que usted vea la vida antigua y la vida nueva. Amén. Y ahí aprendemos, mi amado, no es solamente pasar por este texto, pasar por la Biblia y no aplicarla en nosotros, mi amado. Amén. Entonces hoy estoy hablando con la iglesia, siervo. Amén. Para que entendamos, dice en el versículo 5, Colosenses 3:5, dice, haced morir pues, escuche bien, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Siervo, todo lo que tengamos nosotros en esto, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y los malos deseos, todo lo que podamos llevar en nuestra vida ahora en estos momentos como hijos de Dios, se llama idolatría. Aquello que no hemos podido muchas veces renunciar o aceptar que es la realidad, mi amado. Le estamos dando, usted tiene a Cristo, tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, decimos, pero estamos viviendo en el mismo fango, en la misma inmundicia, en la misma impureza, en las mismas pasiones desordenadas. Amén. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice el apóstol Pablo, mi amado, en la iglesia en Roma. Amén. A los romanos le dice en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. Amén. Lo que le dije ahorita. Si vivimos, mi amado, conforme a la carne, conforme a nuestros propios preceptos y conocimientos, a lo que nosotros pensamos que está bien en nosotros, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, amén, dice, viviréis. Amén. Por eso es que le digo, es aceptar lo que el Señor quiere para nosotros, abrir ese corazón hermoso para Cristo, amén, y vivir en qué, empezar a que el Espíritu empiece a orar en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nosotros, para que ese Espíritu Santo nos ayude a
que las obras de la carne queden atrás, que mueran. ¿Para qué? Para que usted viva juntamente con Cristo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. Entonces eso es lo que tenemos, mi amado, que tener en cuenta. Y dice, pasiones desordenadas. Pablo le dice a los tesalónicas en primera de Tesalonicenses, mi amado, capítulo 4, en el versículo 5. Mi amado, dice que no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, si usted es hijo de Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo, una nueva criatura, ¿por qué tenemos que practicar las mismas que hacen los gentiles, que hace el mundo, que hacen los que no conocen a Dios, los que nunca han conocido a Dios? Amén. ¿Cómo vamos a diferenciarnos nosotros de ellos? Amén. Dice la Biblia que cosas por las cuales, en el versículo que sigue, mi amado, en el versículo 6, si nosotros practicamos todas estas situaciones, dice la palabra, que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está hablando. ¿Sobre los qué? Los hijos de desobediencia. Es decir, cuando usted es hijo, ya usted es hijo de Él, ¿verdad? Ya somos hijos de Él. Y si seguimos con esto, ¿qué va a pasar? Ahí no podemos esperar más nada, sino la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Recordemos, mis amados hermanos, que todas estas cosas estuvieron en nosotros en un pasado, y esas y muchas más. Cometimos errores y horrores en un pasado, mi amado. No podemos desconocerlo de ninguna manera, pero ya no, porque ya usted es una nueva criatura, ya es usted un hijo de Dios. Amén. Ya usted pasó de esa oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Ya usted ha resucitado juntamente con Él. Ya no puede ser el mismo de antes. Amén. Dice el verso siguiente, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Dice el versículo 7. El apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 6, mi amado, el que lo encuentre, capítulo 6, versículo 19. Él le describe a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 6, 19. Amén. Amén. Dice Pablo a la iglesia de Roma, dice, así habló él como humano, presentándose él, amén, colocándose él por delante como ejemplo. Dice, por vuestra humana debilidad, él es consciente, fue consciente, y tenemos que ser conscientes. Somos débiles, pero si nosotros no buscamos fortalecer la debilidad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de todo, vamos a caer en la debilidad, mi amado. Amén. Y él les dice, somos débiles por la debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, dice la palabra, a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, es decir, a Dios. Si así como nosotros en un mundo estuvimos en la nueva manera vieja de vivir, en el mundo antiguo, y presentamos todos nuestros cuerpos, nuestros miembros, todo lo de nosotros se lo presentamos a Satanás, al diablo, le servimos a él, servimos al mundo, como mucho más ahora no podemos sacrificarnos, amén, y presentar todo y darle todo al Señor de parte de nosotros, amén. Creo que es mucho mejor que servirlo al mundo, mi amado. Dice el verso 8 del mismo capítulo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí nos está hablando ahora de otros puntos importantes, las cuales tenemos que ir también corrigiendo, y tenemos que también como iglesia, como hijo de Dios, que vayan desapareciendo de nuestra vida, mi amado. Amén. Dice, todas estas cosas como qué, como ira, enojo, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. En el versículo 8 del mismo Colosenses capítulo 3.
Amén. Dice blasfemia, malicia, enojo. Dice Santiago, mi amado, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra que por lo cual desechando toda inmundicia, amén, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. La palabra de Dios. Y cuando dice recibid la palabra implantada, la palabra que está aquí escrita, mi amado, es que coloquemos esto por obra. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios, lo que está escrito ya, mi amado, es para cada uno de nosotros, que es la que nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna, es la que nos cambia, nos transforma, la que limpia nuestras almas, nuestra vida. Y ahí le damos, por medio de la palabra, vamos dando cabida a que el Espíritu Santo vaya actuando sobrenatural en cada uno de nosotros, mi amado. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, o digamos a los que también nos rodean y nos traen. Yo como hijo de Dios, por eso es que tenemos que ser, él dice, nuevo todo, porque tenemos que cambiar todo, mi amado, ¿cierto? Vocablo, todo, siervo, nuestras actitudes. Amén. ¿Con tal de qué? De ser edificación para aquel que está conmigo, aquel que está detrás de mí, al lado mío, aquel que duerme al lado mío en la celda siguiente. Amén. No que de pronto, mi amado, se me salga a mí cualquier cosa por allá y el vecino me oiga, ¿cómo voy al otro día que van a decir de mí? Amén. Entonces es que tenemos que tener presente siempre, que tenemos que tener control, autodominio en nuestra boca, de todo lo de nosotros, nuestro ser, de todo como hijo de Dios, para edificación a los demás. Si tomamos en el capítulo 5, en el mismo capítulo 5, en el verso 4, ahí también nos dice la palabra, ahí nos declara y nos enfatiza claramente, mi amado, que ninguna palabra deshonesta, dice la Biblia, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Amén. Ninguna de estas palabras, mi amado, nada deshonesto tiene que haber en nuestra boca, en nuestra vida, para todo aquel que está al lado de nosotros, para nuestra familia, que por ahí donde tenemos que comenzar por reglas, mi amado, a crear nuestro altar, a disciplinar, a encaminar a nuestra familia, a que también sean a una vida nueva. Amén. A una nueva vida, un nuevo andar, nuevo todo. Es difícil, se lo digo como esposo que soy ya, que me casé, pero es difícil, porque cuando estaba en el mundo, vaya y venga, con una rabia y con 3 palabras se arreglaba todo, mi amado. Amén. Supuestamente, entre comillas, se arreglaba todo, pero era aún peor. Ahora ya no debe de ser así. Ahora no debe de ser así. Ahora tiene que ser diferente. En vez de salir palabras deshonestas, palabras engañosas, palabras que marquen a nuestras esposas, a nuestros hijos, tienen que salir palabras de bendición, así tengamos nosotros la razón. Tenemos que pagar el precio, arrodillarnos y orar al Señor para que Él empiece a hacer la obra. Es totalmente diferente todo, por eso es que esto es sufrido y por eso es que es difícil. Y por eso es que dice que tenemos que ser nueva vida, tenemos que ser nuevo en todo, tenemos que ser como un niño, dice la palabra. Amén. Nacer como un niño de nuevo, y ahí está. Porque como decía el hermano Algerora Díaz, el niño que llega, ¡pam!, pellizca en el momento, pero al ratico se lo olvidó y ya otra vez está jugando con su hermanito, está jugando con el vecino y ya se lo olvidó. Y él ya se lo olvidó que eso fue malo. Amén. En el momento estuvo, pero ya se le quitó de la mente que eso fue malo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos equivocamos con nuestro hermano. Amén. De pronto nos airamos, nos sentimos mal con gestos, pero nosotros tenemos que olvidarse de eso enseguida en el acto, porque somos nuevas criaturas, somos nuevos. Amén. Tienen que pedir perdón, disculpas y listo. Y que no salga palabras obscenas de nuestra boca para nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia, de ninguna manera. Sigue diciendo el versículo 9. No mintáis, algo que es difícil, mi amado, cuando uno ha sido mentiroso desde el pasado, que la mentira es tremenda, mi amado. Y es algo que es una lucha que tenemos que llevar cuando hemos sido demasiado mentirosos, que por lo regular, siervo, ustedes saben que todos
éramos mentirosos. Todos, sin excepción ninguna. Porque hay mentira grande y pequeña, no es mentira que sea excepción, todo es mentira. Y a veces queremos tapar una cosa con una mentira y eso se produce algo terrible, mi amado. Dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Habiéndonos despojado ¿de qué? Del viejo hombre, ¿verdad? Ya todo tiene que salir de nosotros, todo tiene que acabarse de esta situación. Amén. Siempre con la verdad duele, la verdad nos duele muchas veces en el momento, pero más adelante es una bendición. Amén. Porque antes cometíamos un error, cuestionábamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, nos decían mentiras, estábamos contenticos. Nos decían la verdad y cogíamos rabia y ahí matábamos y hacíamos de todo, mi amado. Amén. Con la verdad, ¿cierto? Y ahora usted, como hijo de Dios, siendo una nueva criatura, usted le dice la verdad y usted siente un refrigerio, una paz, una tranquilidad y entra una confianza hacia las otras personas, ¿verdad? Y confían en uno cuando no es sincero y con la verdad, de igual forma cuando el otro le dice la verdad a uno. Amén. Usted por tiene que quitarse todas estas cosas de nuestra manera de vivir como hijos de Dios, mi amado, despojados del viejo hombre de una vez en cuando somos hijos de Dios. Amén. Dice Pablo, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Amén. Eso dice Pablo en su palabra, en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 25. Verso 10 sigue diciendo del mismo capítulo 3 de Colosenses, del 5 en adelante. Dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento o pleno. Amén. Revestido del nuevo. Escuche bien, esta es una palabra ahí. Aquí no me está diciendo, eres nuevo y sigue lo viejo, o el viejo hombre que no. Dice, revestido del nuevo, es decir, de cuando usted entró a hacer una nueva vida. Amén. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. ¿Será que si somos creados a la imagen de Dios, de aquel que nos creó, de Cristo Jesús, y si ya somos parte de Cristo Jesús, somos hijos de Él, coherederos de Cristo Jesús, ¿será que tenemos que andar en el mismo viejo hombre? Si Él dice, revestido del nuevo del que ya has entrado a hacer una nueva vida. Amén. Conforme a la imagen del que te creó, para que vaya renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Por eso les decía al principio, es un error decir que hoy acepto a Cristo y mañana tengo la certeza de que puedo hacer lo malo porque, amén, no, mi amado, tenemos que dejar eso de nuestras mentes. Eso no es lo que quiere el Señor. Sí, Él nos perdona, Él tiene misericordia, pero eso no es lo que quiere Él de cada hijo de Él. Él quiere la obediencia de cada hijo de Él, que seamos fieles al Señor. Y por lo tanto ya no puede haber nada de nosotros mal, ni deseos codiciosos, ni nada lo del mundo, mi amado, ni lo que es laxivia, lujuria de cosas tremendas que puedan haber, que llevábamos en un pasado. Amén, que eso es del diablo, eso no es de Dios. Amén. Pablo dice en Tesalónicas, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué? A la santificación, ¿verdad? Si Dios nos llamó y no el llamado lo aceptamos, Él no nos llamó a la inmundicia, a que sigamos en la inmundicia. Él nos llamó a la santificación cada día más. Amén. El que sea santo, santifíquese más. Él no nos llamó a que nos estanquemos, a que sigamos en lo mismo de la viejo hombre, la vieja vida la cual nosotros llevamos. Pero dice la Biblia que a causa
en Romanos, en el capítulo 1, versículo 24 al 29, vemos que por nuestra causa, por nuestra maldad, por nuestra mente depravada, tanto mujeres como hombres, mi amado, Dios nos entrega a cuestiones vergonzosas, a cosas tremendas en el mundo, mi amado. Nos entrega a Dios por no tener cuenta que a Dios en nuestros corazones, por no tener en cuenta lo que Dios quiere que seamos para Dios, mi amado. Y pasa muchas veces, mi amado, que Él nos entrega a mentes reprobadas, a que caigamos en el mal, a que caigamos en la maldad, a que nos deleites en la inmundicia del mundo, en todo aquello que podemos nosotros ver quizás muchas veces por nuestros propios ojos, por la desobediencia de nosotros mismos, por no aceptar, mi amado, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que Cristo Jesús es el que timonea nuestras vidas, porque Él es el dueño de nuestras vidas y ya somos hijos de Él. Dice la Biblia que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche bien, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lo que estamos viendo, ¿verdad, mi amado? Por eso es que vemos tantas mujeres lesbianas, tantas mujeres tremendas, haciendo cosas individuas. No, ¿por qué? Porque desconocieron lo de Dios, que aún conociendo la verdad, se inclinaron a la maldad. Y dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos, donde han incrementado la parte del homosexualismo, la fuerza que ha caído, la que ha cogido por causa de la desobediencia, mi amado. Pero todo esto los permite Dios. Todo esto es permitido por Dios. Amén. Por la desobediencia. Dice, y de igual modo también los hombres, amén, dejando su uso natural de mujeres, también los entregó a pasiones desvergonzosas, mi amado, tremenda, hombres con hombres. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Para hacer cosas que no convienen. Es decir, cosas que no son agradables a Dios, que nunca Dios la va a aprobar. Amén. Ustedes vieron ya que colocaron hasta una iglesia de los homosexuales, de los gays. ¿Será que Dios le va a aprobar? ¿Será que Dios está ahí? No, mi amado. Esa es una iglesia de Satanás, una iglesia del diablo. Amén. En todo lo que hemos llegado. ¿Pero por qué? Por la perversidad, por la desobediencia, porque nosotros no hemos tenido en cuenta de que ya nuestra manera vieja de vivir tenemos que cambiarla, mi amado, y comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Amén. Y ahora me dirán, bueno, ¿por qué es que entonces si algunos no han conocido a Dios tienen esos? Pero es que no sabemos los padres, los abuelos, los que conocieron la verdad. Amén. Y también desconocieron que Dios, y entró el pecado por ahí también. Y eso va saliendo, mi amado. Eso va así, de generación en generación, mi amado. Dice el 29, estando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidades. Sigue diciendo la Biblia en el 32, más adelante, del 29 al 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que somos nosotros, lo hemos entendido, ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. Dice la Biblia, son dignos de muerte, no solo los que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es cuando nosotros somos partícipe del pecado, mi amado. Sabemos que es pecado y nos gloriamos y hacemos partícipe a las cosas que el Señor no está de acuerdo, ni tampoco conviene que la hagamos para Él, mi amado, porque tenemos que vivir una vida íntegra, santa, cada día más para el Señor. Tenemos que saber y entender de una vez, mis amados hermanos, y tener en cuenta que Dios nos llamó fue a una vida santa. Dios nos llamó fue a
a una vida santa, mi amado. Dios no nos llamó como pueblo de Él, no nos llamó que pudiéramos vivir una vida de inmundicia, la misma vida a la cual nosotros llevábamos, no. Ya el Señor nos llamó a tener una vida santa para Él, santa para el Señor, no que vivamos en las mismas inmundicias ni en el mismo deleite, las cuales nosotros veníamos viviendo en tiempos anteriores, mi amado. La Biblia dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que uno conoce. Le leí este versículo ahorita. Amado, nuestros deseos cada día más deben de ser agradables para Dios. Amén. No tienen, y si nuestros deseos tienden a otra vez a la concupiscencia, a la maldad, a lo que nos está prohibiendo, cohibiendo las Sagradas Escrituras, que no hagamos, esto no tiene cabida en la vida de Cristo Jesús. Y no tiene cabida para una salvación, mi amado. Ni vamos a ser salvos si vamos a seguir en lo mismo, mi amado. Tenemos que entrar en corrección. Nada de lo que practiquemos de la vieja vida de vivir, de nuestro viejo pasado hombre, de nuestro mundo, del mundo al cual quedó atrás para nosotros, tiene cabida en Cristo Jesús. Amén. Nada de eso tiene cabida a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tito, 3:3, Timoteo, perdón, me equivoqué aquí. Primera de Timoteo dice la Biblia, el que lo encuentre lo puede leer. Primera de Timoteo 3:3. Puntos y cuáles las cosas debemos de dejar, mi amado. Amén. Dice, ¿no dado a qué? Al vino. Dice la Biblia, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Amén. No avaro. Mi amados, si el que desea ser anciano o aspira a un obispado, dice la palabra, amén, debe ser transparente, debe ser una nueva criatura realmente, mi amado, en Cristo Jesús. Pero también lo requiere para cada creyente. Amén. Para cada creyente, mi amado, como cristiano, como hijo de Dios, la cual ya no podemos practicar lo mismo de antes. Amén. No solamente el que aspiró, el que predica todos los domingos, es el que tiene que ser irreprensiblemente guardado para Dios, es el que tiene que guardar el testimonio, no, mi amado. Esto comienza de aquí para allá y termina en el último. Y esto es aplicable para cada uno de los que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, cada creyente, cada hijo de Dios. Tenemos que colocar en práctica esto, porque es que el pastor no te va a salvar, el líder ni nadie te va a salvar. Te salva Cristo Jesús. ¿Y cómo te salva? Que tú hagas la voluntad de Él, que tú hagas y respete y aplique lo que está en las Sagradas Escrituras, lo que el Señor te está cada día que pase indicando y dándote a conocer por medio de su palabra. Dice la Biblia en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, si usted es hijo de Dios, ya no se preocupe. Si usted está haciendo la vida recta, correcta para Él, ninguna condenación habrá para usted ni para mí. Amén. No nos preocupemos. Si no hacemos nada de estas cosas, tenemos que andar tranquilos, que no hay ninguna condenación para los que andamos en Cristo Jesús, y cuando andamos con Él es cuando hacemos la voluntad de Él. Amén. Pero para los que no andan conforme a la carne, ni conforme a la concupiscencia, no nos preocupemos, mi amado. Preocuparse aquellos que andan conforme a la carne, conforme a la concupiscencia, conforme al pecado, mi amado. Pero aquellos que andamos conforme al Espíritu, que andamos haciendo la voluntad de Dios, no nos preocupemos, siervo. Más bien, anhelemos cada día ser más y más y más para Dios. Amén. Cada día más para Dios, más para nuestro Señor. Y
déjeme decirle, mi amado, que para todos aquellos que andan, mi amado, conforme a la vida nueva, o que andamos conforme a la vida nueva, no habrá temor ninguno, como le dije ahorita, de ninguna manera. Pero para los que no, sí hay, como se lo dije en el verso anterior, vuelvo y se lo repito, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vuelvo y le repito el versículo. Amado, hay que reconocer que ahora vive Cristo en nosotros, que ya no hay otro más sino Cristo en nosotros. Ese es el punto clave, que usted reconozca que ya Cristo vive en usted, que ya Cristo vive en mí. Ese es el punto clave para que usted entre y empiece a cambiar, que ya no vivimos conforme a la carne, conforme al mundo, que ya somos nuevos y Cristo vive en mí. Amén. Por lo tanto, el que es, dice, por lo tanto, Él es el que pilotea nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestras mentes, nuestro todo. Es Cristo Jesús cuando somos hijos de Él. Amén. Por eso usted no se preocupe cuando usted acepte a Cristo Jesús en su corazón y se burlen de usted. Digan lo que digan, porque ya le digan, como vuelvo y le digo, digan como le diga, ya usted no es igual. Tienen que burlarse porque usted ya no es igual a otro, ya usted es alguien diferente. Amén. Y tiene que pasar, porque usted no se va a burlar del hermano, del que está en el mundo, ¿verdad? Nunca, jamás. Usted va a orar por el que está en el mundo, pero el mundo sí se va a burlar de usted. El mundo sí va a hablar de usted, porque el diablo va a hablar del Hijo de Dios, porque el enemigo de Dios es el diablo y usted hace parte de él ya. Y eso no se preocupe, mi amado. Por eso tenga en cuenta hoy que si no ha tomado una decisión de despojarse del viejo mundo por lo que digan, por lo que me digan, no, mi amado, no se preocupe. Espere eso y mucho más. Espere eso y mucho más de este mundo, todo lo que pueda pasar. Recuerden lo que aprendimos en el versículo 8 anterior, donde Pablo declara que lo que debemos dejar definitivamente en nuestra vida. Amén. Dice que debemos de dejar también vosotros todas estas cosas, como les comenté ahorita, la ira, enojo, blasfemia, todo. Y cuando nosotros dejamos eso, no tenemos por qué tenerla con el mundo. Así la tenga el mundo con nosotros, no la vamos a tener nosotros nunca, jamás. Debemos de andar dejando toda malicia, toda cosa de nuestras mentes, de nuestra vida. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, basta, ya esto llegó a un límite, la cual tenemos que dejarlo atrás, mi amado. Dice: andando en laxidia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disensión. Dice: abominables idolatrías. No hay duda, mi amado, que antes estábamos re mal, digámoslo, re mal, más que mal en el mundo, con todas estas y mucho más. Yo diría que yo le agregaría unos poquitos más. Amén. De los pecados de desobediencia las cuales tengamos. Pero no, aceptar hoy que en Cristo está todo, mi amado. Que en nosotros vive Cristo Jesús, que ya no vive otro más. Amén. Ya no vive otro más. Mi amado, ya para ir terminando, pasó el tiempo. Gálatas 2:20 dice la palabra: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Si Él se entregó por usted, se entregó por mí. Ya tenemos que vivir por la fe para el Hijo de Dios, para Cristo Jesús. Amén. Ya no lleguemos un paso atrás, mi amado. Vivamos con ese amor, con ese gozo, con esa transformación, con ese cambio de nuestras vidas para Cristo Jesús. Amén. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso quiere Dios que sea usted y yo en este día, en estos últimos tiempos. Que usted sea ese olor fragante, ese sacrificio para Cristo Jesús, ¿verdad? Que todo lo que le pasa sea por amor a Dios, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, así como Él fue el olor fragante a todos aquellos, nosotros seamos iguales para también. Amén.
que seamos diferentes de nuestra forma de actuar, de vivir, de todo, mi amado, en este mundo. Se acortó el tiempo, tenemos que acortar aquí, venían unos temas importantes, pero tenemos que dejarlo aquí, mi amado, porque hay que ser respetuoso también con la hora, también porque si queremos tenemos que dar ejemplo, amén. Entonces, mi amados hermanos, en esta mañana aceptar ya que debemos de estar en la voluntad de Dios, agradar a Dios y hacer su voluntad, aceptarla en nuestra vida y aceptar renunciar a lo que no le conviene a Dios, aceptar de renunciar lo que nos gusta, que no le gusta a Dios. Aceptemos, mi amados hermanos, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir con Cristo Jesús, que las costumbres pasadas son pasadas, que ya no pueden andar ni estar en nuestra vida como hijos de Dios. Siervo, póngase sobre sus pies y vamos a orar para que el hermano Omar pase a despedir. Amén. Denle un aplauso, que él se lo merece todo, siervo. Amén. Amantísimo y soberano Dios, gracias por tu palabra. Padre, gracias te doy que esta palabra haya sido entendible y llegada a cada uno de los corazones de nuestras vidas, atesorada, Padre amado, para que entendamos, Señor, que en ti somos nueva criatura, que en ti somos nuevo en totalidad todo, Padre, que lo del mundo es del mundo, la cual tenemos que dejar y aborrecer, Padre, como hijos tuyos. Gracias te damos por todo, mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Pasa a mi hermano Omar, quien lleva la coordinación en este hermoso tiempo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Dios siempre tiene de que hablarnos a través de su